Desde regalar el Sáhara a pelearlos con Argelia para después encima someterlos a Marruecos, para después apoyar a Maduro en Venezuela, para después apoyar a Ortega en Nicaragua, para apoyar el castrismo después de Castro en Cuba, para ir a visitar a China y pelearnos con Estados Unidos. Yo creo que hemos tenido muy poquitos aciertos en los últimos 7 años, por decir ninguno. ¿Qué le puede aportar España al mundo? Si no sabemos quiénes somos y qué queremos, es muy difícil que hacia afuera podamos proyectar nada bueno, ¿no? Vino al Congreso la anterior ministra de Exteriores y yo le he preguntado cuáles son las prioridades en la política exterior de España. Me dice el feminismo, la igualdad y la defensa de los derechos LGTBI. En tercer lugar, el cambio climático. ¿Qué tendrá que ver la defensa de los intereses de España con estas cosas que se traen desde la izquierda? ¿Y por qué nadie hace nada? Estamos en una crisis de valores, la crisis de valores tiene muchas repercusiones y las tiene en todos los ámbitos. Un país que está constantemente año tras año con 100.000 abortos y a su vez estamos trayendo inmigrantes de otros países incompatibles con la nuestra, pues es un país que no lleva un ritmo muy adecuado. España es un país que después de la guerra queda absolutamente destrozado. A partir del plan de estabilización del 59 hasta la crisis del petróleo del 73, esos 14 años, son los 14 años de mayor crecimiento económico de la historia de Occidente. El potencial que tenemos es infinito. Tenemos una enorme capacidad de mejorar nuestro sistema productivo agrario, pero para eso hace falta, tenemos que generar, tenemos que volver a apostar. Lo único que hace falta para poner a esa España a trabajar y a ser productiva es el potencial que tenemos. ¿Vas a ser presidente de España? A la de 3. Bien, hoy nos acompaña Iván Espinosa de los Monteros. Es la segunda vez que le tenemos en A la de 3. La primera cuando teníamos 3.000 seguidores. Ahora casi estamos en los 400.000. Cuando salga esta entrevista ya habremos pasado los 400.000. Así que Iván Espinosa de los Monteros, muchísimas gracias por estar de nuevo en A la de 3. Gracias y enhorabuena por ese crecimiento, Luis, que eso es impresionante. Iván, ¿vas a ser presidente de España? Pues no parece, ¿no? No parece que vaya por ahí la cosa, ¿no? Hay mucha gente que piensa que fuiste o que has sido el político mejor preparado de los últimos tiempos. Bueno, yo lo agradezco mucho y es muy amable por tu parte decirlo, pero vamos, la política es una cosa muy compleja y hay gente estupenda y hay gente que vale mucho y ha habido, sobre todo en el pasado, gente extraordinaria que se ha dedicado al servicio público, ¿no? Así que hay gente muy buena, también hay gente que no vale demasiado y que puebla el Congreso de los Diputados, pero en fin, hay un poco de todo. ¿Dónde se vive mejor, dentro o fuera de la política? Bueno, se vive muchísimo mejor fuera, vamos, eso no hay ninguna duda. La política, sobre todo si te lo tomas como un sacrificio, pues por definición debe ser un sitio donde vivas un poquito peor, donde tú cometas algún sacrificio, donde tú te estés entregando por una causa superior, no porque tú vayas a vivir bien. Si para vivir bien te dedicas a la política, pues algo mal estás haciendo o algo mal estamos haciendo todos permitiendo que eso suceda, ¿no? La política el servicio público en general debe comportar un poco de sacrificio personal y solo se debe hacer porque crees que merece la pena el pequeño sacrificio personal por el bien del conjunto y porque tú puedas tener una capacidad de aportar un granito de arena, que nadie tampoco aporta mucho más, pero aportar un granito de arena para mejorar o para estimular el bien común, ¿no? Eso tiene que ser. Si no, mal vamos. Y Iván, varios meses después de que saliste de Vox, no sé si podrías, contarnos por qué saliste de Vox y luego también si hay una falta de democracia interna dentro del partido en cuanto a que ahora parece que casi todos los miembros fundadores están saliendo y hay gente que dice que dentro de Vox pues hay 4 personas que controlan todo. Bueno, yo cuando me fui di unas explicaciones, me remito a esas mismas explicaciones y no tengo especial interés en remover el pasado ni en hablar de esos temas. Me interesa mucho más pues hablar del futuro de España, que yo creo que tenemos un futuro muy brillante, sí, si nos ponemos las pilas, si decidimos tomar algunos caminos que comportan ciertos sacrificios, pero que son buenos en el largo plazo, ¿no? Si decidimos promover a políticos presidentes que merezcan la pena, si decidimos como país ponernos a trabajar, si decidimos como país buscar un futuro común, si decidimos como nación buscar mucho más todo aquello que nos une que todo aquello que nos separa, si nos ponemos a trabajar por el camino de invertir en infraestructuras, acometer ciertas reformas, cambiar nuestro sistema fiscal, laboral, mercantil, quizá incluso político. Es decir, si acometemos ciertas reformas, si hacemos ciertas cosas, creo que el futuro que tenemos para es muy brillante. Eso sí que me interesa mucho. Hace poco, estuviste, creo, ayudando a promocionar una película sobre Ronald Reagan. No sé qué significa él para ti. Bueno, Reagan fue un político que en un momento, al final de los años 70, en el que sucedían dos cosas muy claras en el mundo, y especialmente en Estados Unidos, que era la preeminencia cultural de la izquierda y la devaluación de los valores tradicionales,
una cosa que conlleva la otra, ¿no? Pero especialmente una depresión en Estados Unidos, depresión ya no económica, que también, sino de moral, una depresión como país, pues fue una persona que fue capaz de relanzar a su país y con ella relanzar a Occidente y derrotar el comunismo, que es la mayor plaga, la mayor lacra, lo más peligroso y dañino que ha conocido el ser humano, por lo menos en el siglo XX, ¿no? Coincidió el tiempo con San Juan Pablo II, que yo creo fue una fuerza del bien, como lo hemos conocido otra, por lo menos en nuestra vida contemporánea, y entre los dos, también con Thatcher en el Reino Unido, pues consiguieron un hito extraordinario e impensable solo 2 horas antes de que sucediera, que fue la caída del muro de Berlín. Y eso para mí es de las cosas más importantes que he vivido. Tú no habrías nacido seguramente, pero de las cosas más importantes que hemos vivido los que tenemos una cierta edad, probablemente el hito histórico más importante que ha sucedido en nuestra vida, ¿no? ¿Y cuál es el mal mayor que hay ahora mismo en el mundo? Bueno, el comunismo sigue siendo todo lo que se deriva del marxismo, sea comunismo, sea socialdemocracia, que en el fondo no es más que un disfraz del marxismo, tal y como está hoy, ¿no? Y luego, por supuesto, el mundo del islamismo radical es el otro gran peligro para el mundo, ¿no? Y luego, bueno, pues la crisis de valores, la crisis que estamos viendo en todo Occidente, que viene, yo creo que un poco también como consecuencia de la infiltración cultural que el marxismo ha ejercido sobre nuestras sociedades durante muchas décadas. En mi libro hablo un poco de ello. Y de cómo se ha ido haciendo un trabajo siempre pensando en el largo plazo, ¿no? Y el problema es que queremos soluciones a corto para problemas a largo. Es decir, los que nos generan los problemas los vienen generando desde hace décadas o siglos. Y nosotros queremos resolver esto para el sábado, ¿no? Es que no funciona así. En el libro hablo del ejemplo de un espía ruso llamado Yuri Bezmenov, que se pasa al otro lado, es un antiguo espía de la KGB, que era el servicio de inteligencia soviético, y él explica cómo desde que acaba la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, lo que es hoy Rusia, se dedica a infiltrar culturalmente todo Occidente, pero especialmente Estados Unidos, y lo infiltra en el mundo de la educación, en el mundo universitario, en el mundo de los medios de comunicación, en el mundo de las finanzas incluso, en el mundo de la empresa, poco a poco, ¿no? Eso es una labor que lleva décadas. No buscan resultados de aquí a septiembre o de aquí a las próximas elecciones. Son infiltraciones, son ejercicios que requieren una constancia. Y que esa constancia, como digo, pues conlleva décadas o a veces, en otro caso del islamismo, pues siglos de penetración, ¿no? Y eso no se combate con una idea para ejercer de aquí al sábado. Eso se combate volviendo a tus valores, recordando de dónde vienes, cuáles son tus raíces, cuál es tu identidad y por qué hoy vivimos en la sociedad más avanzada de la historia de la humanidad, en Occidente. Y cuáles son los peligros que nos acechan, que son estos dos que estamos hablando, ¿no? Y contra eso es contra lo que tenemos que combatir, pero tirando de la identidad, que en el fondo la identidad cultural es la identidad cristiana, desde el punto de vista cultural si quieres, pero la identidad cristiana y todos los valores que nos han traído hasta aquí, que nos han hecho, como digo, la sociedad más rica, más justa, más equilibrada, más sofisticada de la historia de la humanidad. Y es la que queremos preservar, supongo, aunque escuchando a algunos parece que no tanto. Iván, ¿quién sería ahora el presidente, la primera dama y el papa? Esas 3 personas que quizás liderarían. En el lado del Reino Unido, pues llevan una década de desastre en desastre con los sucesivos primeros ministros, o sea que por ahí tampoco. Y en Estados Unidos, pues hemos tenido 8 años de Obama que han sido dañinos, 4 años de Trump que yo creo que estuvieron bien, pero que fueron desaprovechados, porque tardó casi 3 años en entender cómo funcionaba la administración por dentro, y para cuando ya empezaba a entenderlo y a dominarlo y a ejercer un cierto impacto cultural, llegó el COVID y luego llegó el momento de las siguientes elecciones y no se aprovechó bien ese plazo. 4 años de Biden-Kamala que han sido un desastre, pero en fin. Y ahora empieza un nuevo reto que está siendo complejo, con algunas cosas que están muy bien y otras cosas que están causando enormes distorsiones. Y lo que nos pasa es que no tenemos referentes culturales, morales, políticos de cierta talla para poder entender, pues este es el camino, ¿no? Es decir, Sánchez es un desastre, sí, pero entonces, ¿quién es el que a ti te marca y quién es el que te parece que es un gran líder, ¿no? Pues no lo tenemos en ningún sitio, no lo tenemos en la Iglesia, no lo tenemos en la política internacional, en la política española pues me parece que tampoco, y estamos un poco carentes de esas figuras a las que podamos ver, no digo admirar en lo personal, sino seguir en lo político y decir, este es el camino que marca y esto tiene sentido en muchas de las cosas, nunca en todo, porque todos los humanos por definición tenemos debilidades, tenemos momentos de
de flaqueza, pero en general sí es verdad que ha habido grandes líderes de Occidente en otras épocas que han marcado un camino y hoy pues carecemos quizá de esas figuras, ¿no? ¿Y cómo deberían ser esas tres figuras? Bueno, pues deberían ser figuras basadas en lo que decíamos antes, es decir, los valores, en el orden moral que proviene del cristianismo, en la defensa de primero el derecho a la vida, luego los derechos individuales, luego los derechos, luego la defensa de las naciones, ¿no? La ley y el orden, comprender que las naciones tienen una historia, tienen una identidad que hay que preservar. No quiere decir que no puedas admitir a gente que venga de fuera, pero sí quiere decir que no puedes acabar con siglos de historia de una nación, con unos pocos años de invasión migratoria. Quiere decir que tienes que aplicar políticas de sentido común en materia económica, en materia de comercio, en materia de infraestructuras, en materia fiscal, laboral, mercantil. Quiere decir que tienes que ponerte al día de lo que está pasando en el mundo, pero sin perder contacto con tus raíces. Bueno, estos son el tipo de líderes que deberíamos tener y que, como digo, pues no estamos viendo. ¿Y qué España, o sea, qué le puede aportar España al mundo? Bueno, España tiene, para empezar, un pasado glorioso, cosa que nosotros mismos no sabemos, ¿no? Y eso es muy relevante. Es muy relevante porque dice Marcelo Gullo que el que controla el pasado controla el presente y el que controla el presente determina el futuro, ¿no? Entonces, lo primero, entender de dónde venimos y quiénes somos y por qué somos un país que ha tenido enorme influencia en el devenir del mundo y por qué desde una posición hoy mucho más taimada, mucho más moderada, tenemos que ser capaces de aportar otras cosas. ¿Qué tipo de cosas? Bueno, pues España pertenece a la Unión Europea, donde tenemos un peso que no se corresponde con nuestro tamaño, y pertenecemos a la comunidad iberoamericana que hemos fundado nosotros, donde tenemos una influencia que no se corresponde con nuestro papel histórico. Y luego tenemos también capacidad de influir y de ser influidos por África, en Asia, en menor medida. Bueno, pues España tiene que tener lo primero, sentido de identidad de quiénes somos. Si tú mismo no sabes quién eres, es muy difícil que por el mundo te puedas mover con un mínimo de impacto. Y por tanto, lo primero es recobrar el sentido de quiénes somos, recordar nuestra historia, recordar nuestra identidad, recordar todo lo que hemos hecho bien, sin ocultar algunas cosas que hayamos podido hacer mal, y a partir de ahí empezar a aportar algo al mundo, como te digo. Pues podemos tener un papel en Europa mucho mejor, mucho mayor, podemos tener mucho más peso en Iberoamérica, podemos ser mucho más influyentes en Estados Unidos, donde nos hemos olvidado del papel también que ha tenido España en su descubrimiento, y que olvidemos que las primeras ciudades en Estados Unidos no son las de los ingleses, no son las de los pilgrims, que ellos son los que celebran en el Día de Acción de Gracias, sino que son pues Pedro Méndez de Avilés, que llega a un sitio en Florida y establece la primera ciudad, ¿no? Y de ahí lo que quieras. Y luego nuestro papel en la independencia americana, en fin. Tenemos que tener muchísimo más impacto. Y sin olvidar que tenemos 50 millones de hispanoparlantes en Estados Unidos, más que en España, ¿no? Luego nuestro papel puede ser muy significativo. Tenemos además en España un talento enorme en distintos ámbitos, ¿no? Lo tenemos en el mundo de la empresa, lo tenemos en el mundo de las artes, lo tenemos en el mundo de la cocina, en el mundo del deporte. Prácticamente en todo menos en la política tenemos un enorme talento. Bueno, pues si somos capaces de soltar ese talento, de desembridarlo y que empiece a funcionar, yo creo que tenemos mucho que hacer por el mundo. Ponme un ejemplo de cómo podemos influir más. Bueno, mira, yo la última vez que estuve en Washington, en el anterior mandato de Trump, percibí que había algunas naciones que estaban ejerciendo una influencia creciente, cada vez mayor. Una de ellas que me impresionó fue Polonia. Y entonces tuve ocasión de encontrarme con el embajador de Polonia y le pregunté un poco, ¿no? De que, ¿cómo estáis consiguiendo que Polonia tenga más impacto en esta administración Trump? Y después el Reino Unido, pues era por delante de Alemania, te diría, un país muy influyente en ese momento. Entonces me dice, bueno, es que nosotros hemos invertido mucho en Estados Unidos. Y yo, ¿pero invertido cómo? Y dice, hombre, pues nuestra delegación entre la diplomática, militar, el attaché cultural, los de turismo, tal, hemos crecido mucho. Y yo, ¿pero cuánta gente tenéis? Y me dice, pues más de 1000. Y hombre, pues más de 1000, la verdad es que suena bastante, ¿no? Efectivamente. Bueno, al cabo de 2 días, el mismo viaje, doy con un diplomático español y digo, oye, España no acaba de crecer mucho aquí. No, esta es nuestra delegación más importante del mundo y tal. Y yo, ¿pero cuántos somos? Y digo, hombre, pues ten en cuenta la embajada, el consulado, el Instituto Cervantes, los attachés militares, los culturales, no sé qué, CNI, todo junto. Sí, bueno, 300. Bueno, entonces, si España quiere influir lo mismo que influye Polonia, pues tendrás que multiplicar tu capacidad de presencia en países como Estados Unidos, o en otros países, o en China, o en los países que a ti te parezcan relevantes, ¿no? Entonces tenemos que hacer un enorme esfuerzo con nuestro servicio exterior. Tenemos que hacer un enorme esfuerzo con nuestro servicio comercial, con nuestros técnicos comerciales de Estado, para promover la exportación de productos y servicios españoles, con independencia de que haya o no haya aranceles en un país o en otro. Pero tenemos que tener una presencia cultural, tenemos que tener una oficina de turismo cada vez más importante. El Instituto Cervantes tiene que multiplicar sus actividades. Pero claro, todo esto respondería
si lo hiciéramos, a una visión de país, que es lo que no sé si tenemos todavía. Y sobre todo no sé si es la que tienen nuestros políticos. Si nuestros políticos entendieran que cada uno o que cada una de esas ramas que he tocado son cosas distintas, pero que sirven a la misma idea, que es a la idea de servir a España, pues quizá podríamos influir un poquito más y tendríamos un poco más de peso por el mundo. ¿Y dónde estamos ahora mismo donde no nos interesa en realidad estar? O sea, por ejemplo, distintas guerras o distintos tratados internacionales con algunos países. O sea, ¿crees que deberíamos salir de algunos sitios o hay algunos Bueno, sitios? nos estamos apoyando al gobierno de Venezuela, que nos interesa estar. Estamos en buena relación con el gobierno de Nicaragua, que no tenemos nada que ver con ese... Con Nicaragua sí, pero no con ese tipo de gobierno, o con Cuba. Estamos intentando abrir mejores relaciones con China, que es una potencia pues, que supone un enorme riesgo, también un cierto potencial, pero un enorme riesgo para Occidente. No tenemos la influencia que deberíamos tener en Marruecos, al revés, es Marruecos el que tiene influencia sobre nosotros. Bueno, en materia de política exterior, pues yo creo que hemos tenido muy poquitos aciertos en los últimos 7 años, por no decir ninguno. Te diría que ninguno, porque es que desde regalar el Sáhara a pelearnos con Argelia, para después encima someternos a Marruecos, para después apoyar a Maduro en Venezuela, para después apoyar a Ortega en Nicaragua, para apoyar el castrismo después de Castro en Cuba, para ir a visitar a China y pelearnos con Estados Unidos. Es que no veo un solo acierto de los últimos 7 años en política exterior. O sea, es muy difícil hacerlo peor, pero muy difícil. Si te lo propones, quizá lo consigas, pero no es fácil porque tienes que estudiar mucho para hacerlo peor. Entonces, bueno, todo esto a su vez también lo que te indica es que hay un potencial enorme para mejorar la presencia de España en el mundo. Pero vuelvo siempre a lo mismo, es decir, si no sabemos quiénes somos y qué queremos, es muy difícil que hacia afuera podamos proyectar nada bueno, ¿no? Pero por hacerte un ejemplo, cuando vino al Congreso la anterior ministra de Exteriores, que era una señora educada, no diré lo contrario, pero yo le he preguntado cuáles son las prioridades en la política exterior de España, ¿no? Entonces, lógicamente, un ministro de Exterior piensas que te dirá, bueno, pues representar a España exterior, la defensa de nuestros intereses, representar a los españoles, promover la hispanidad, la cultura hispana. Me dice, pues las prioridades del gobierno de España en materia exterior son, en primer lugar, el feminismo. En segundo lugar, la igualdad y la defensa de los derechos LGTBI. En tercer lugar, la defensa el cambio climático. Estas eran sus 3 prioridades, ¿no? Pero bueno, ¿qué tendrá que ver la defensa de los intereses de España con estas cosas que se traen desde la izquierda en una visión absolutamente sesgada, por supuesto equivocada, pero politizada de una cosa que no tiene que estarlo? La defensa de los intereses de España no es ni de izquierdas ni de derechas, es el conjunto de los españoles. Por eso te digo que es muy difícil hacerlo peor, pero si tú partes de la base errónea es casi imposible hacerlo bien. Por eso vuelvo a decir siempre, tenemos que entender quiénes somos, qué es lo que queremos, qué somos como nación, qué podemos proyectar hacia el exterior y a partir de ahí empezar a trabajar. Hay mucho por hacer. Hace siglos fuimos el imperio más grande del mundo. Hace unos 50 años, 8ª potencia industrial, tengo entendido. Ahora mismo no sé muy bien qué somos. ¿Tú crees que podríamos volver a llegar a ser o tener un... Bueno, en el libro hablas de un segundo milagro económico, ¿no? Claro, en el libro lo que cuento es que España es un país que después de la guerra queda, lógicamente, absolutamente destrozado. Queda también fuera del plan Marshall, no tiene ayuda exterior, no solo no tiene ayuda exterior, sino que tiene aislamiento internacional. Y en España lo que se habla es de la autarquía, pero la autarquía es como un sistema económico en el que te tienes que quedar solo, pero por necesidad. Intentan hacer de la necesidad virtud. Hasta el año 59 eso no tiene ningún éxito, es decir, del final de la guerra, 39 a 59, España es un país extremadamente pobre, es un país de cartillas de racionamiento, es un país que intenta salir adelante, pero tiene mucha dificultad. Y a partir del plan de estabilización del 59 hasta la crisis del petróleo del 73, esos 15 años, casi 14 años, son los 14 años de mayor crecimiento económico de la historia de Occidente. De la historia de Occidente. No había nunca ningún país, ni Estados Unidos, ni Canadá, ni nadie que haya crecido tan deprisa en tan poco tiempo. A un ritmo, se estima, de más del 7% anual compuesto. 7% anual compuesto. Y eso es lo que hace que a mediados de los 70 pues España estuviera en una posición preeminente entre las economías industriales del mundo, ¿no? Eso fue un milagro económico. Porque un país tan pobre acabará siendo un país de una enorme clase media, porque este es el secreto, que fue una explosión de la clase media, porque la riqueza que se generó se repartió bastante bien. Eso fue un milagro económico. Parte del milagro económico se explica por una enorme inversión en infraestructuras. España, como digo, venía de estar destrozada y se tiene que hacer todo de cero. Se crean carreteras, vías ferroviarias, se crean pantanos, se crean
puertos, se crean aeropuertos, se crean tendidos eléctricos de alta tensión. Se hace todo un esfuerzo, se hacen infraestructuras hidráulicas, todo un esfuerzo en donde no había nada o casi nada, y lo que había quedado destrozado. Eso da para un crecimiento económico muy potente durante esos 14 años y luego pues, de eso se tira durante unos años más. En los años finales 80, principios de los 90, se produce un nuevo boom ligado también a las infraestructuras, porque son pues 30 años más tarde un segundo paso en la ampliación y mejora y modernización de las infraestructuras, en ese momento esencialmente financiadas con fondos europeos. Y ahí es cuando llega el AVE, cuando llega las autopistas de peaje, cuando llega la ampliación de muchos puertos, cuando llega la modernización de los aeropuertos, cuando llega una segunda generación de infraestructuras para la época, que como digo, creo que ayuda a generar un segundo milagro económico español, que fue el de los años 90. El año 93 fue un año de crisis, pero en general fueron unos años de mucho crecimiento. Pasan 30 años desde entonces, estamos hoy a 30 años después de aquello, y creo que es el momento de generar un nuevo milagro económico español. Y sigo pensando que invertir en infraestructuras críticas, en infraestructuras con sentido común, no en un túnel que no iba a ninguna parte o un túnel donde no cabe el tren, eso son tonterías, pero invertir en infraestructura crítica que España necesita hoy sería una buena manera de no solo poner al país a trabajar inmediatamente, sino además dejar un futuro bastante brillante para los siguientes 30 años. Y ese es el siguiente milagro económico que yo creo que necesitamos hoy poner en práctica. ¿Puedes seguir hablando de ello? O sea, ¿cuáles son las claves para que ocurra este segundo milagro? Tenemos claramente una enorme capacidad de mejorar nuestro sistema productivo agrario y ganadero, pero para eso hace falta un elemento clave, que es el agua. Y se da la circunstancia de que, contrariamente a lo que podamos pensar, España es uno de los países donde hay más lluvia, más agua, donde cae más agua por metro cuadrado de zona agrícola o susceptible de ser trabajada o labrada. A su vez, España tiene el 50% de su territorio desértico o en riesgo de desertificación. Y lo único que hace falta para poner a esa España a trabajar y a ser productiva es que llegue el agua. Tenemos agua de sobra. Lamentablemente, por criterios que más tienen que ver con ideologías trasnochadas de izquierdas, digamos que han sido capitalizadas por los ecologistas más radicales, vertemos al mar mucha más agua de la necesaria para mantener el caudal ecológico. Tú no puedes secar un río, pero el río tiene un caudal ecológico necesario para que toda flora y fauna a su alrededor, hasta su desembocadura en el delta correspondiente, se mantenga. Por encima de ese caudal se tira muchísima agua al mar y no se está aprovechando para regar otras partes de España donde hace falta. Porque en España llueve mucho, pero llueve de manera muy regular. Llueve mucho más en unas zonas que en otras, llueve muy poco hasta que de repente llueve de manera torrencial. Entonces pero esto no es nuevo, ni es del cambio climático, ni tontería, esto viene desde hace siglos, ¿no? Entonces, de esto se sabe, tanto se sabe que en los años 50, para evitar que Valencia fuera arrasada por las riadas, se hizo una infraestructura para desviar el cauce del río y que Valencia no quedara arrasada. Por eso, el año pasado, cuando hubo las riadas, Valencia se salvó. Y en un plan hidrológico nacional aprobado en el año 2003, se hablaba de una segunda vía de infraestructuras para evitar que zonas como Paiporta, por ejemplo, que queda reflejada en el plan, se vean arrasadas porque vienen siendo arrasadas por riadas de agua desde hace 200 años o 300 años que se sepa. Entonces, si tú haces un plan de infraestructuras y una interconexión de cuencas que evite que ciertas zonas sean inundadas, que haga que el agua llegue a los sitios adecuados, porque como digo, no llueve nunca hasta que llueve en exceso. Bueno, pues tenemos que ser capaces de aprovechar ese agua que cae para evitar que caiga en los sitios o que arrase los sitios donde vive la gente y llevarla a los sitios donde hace falta. E incluso llevarla a tierras de secano, donde si tuvieras el agua almacenada y pudieras convertir en regadío, podrías disparar la productividad agrícola. Luego tenemos un plan o tenemos una capacidad de mejorar muchísimo la vía. Y por cierto, donde se genera tierras de regadío, se regenera trabajo, se fija población, se crece demográficamente y se genera mucha riqueza. El ejemplo más claro es lo que ha pasado en Murcia. Murcia era una comunidad no especialmente rica hasta que el trasvase del Tajo Segura de hace 30 años lo convierte en una de las regiones más ricas de España, simplemente por la llegada del agua. Y como España ha demostrado que sabemos tratar el agua muy bien, porque tenemos capacidad de riego por goteo más sofisticado que el que utilizan los israelitas. Tenemos capacidad de sembrar algunas frutas o de plantar algunas frutas que son las de mayor valor añadido del mercado. Desde las berries, que son las frambuesas, las grosellas, hasta el aguacate, que requiere muchísima agua, pero como la hay, lo único que hace falta es que llegue a los sitios. Bien, lo mismo con la ganadería, una cabaña que hemos ido destrozando a lo largo de las últimas décadas y que podíamos volver a recuperar.
Tenemos una gran oportunidad en el mundo de la energía, donde hace falta pues, una infraestructura, pero también desvinculada de preceptos ideológicos. Tenemos que volver a apostar por la energía nuclear, que es complementaria, por cierto, de las renovables de sol o solar y de viento, las eólicas. Pero las eólicas, donde más rendimiento generan, es en el mar, y no estamos poniendo molinos en el mar, porque es lo mismo, por consideraciones ecológicas, que nada tienen que ver con la realidad, sino con planteamientos políticos. Y resulta que tenemos a los principales fabricantes de componentes de energía eólica marítima, que se fabrica en España y se vende para otros países, y se instala en el Mar del Norte o en los Países Bálticos, y en España no. Tenemos una capacidad enorme para ampliar nuestros puertos, pero como no lo hacemos, por ejemplo, en el caso de Algeciras, pues llega la competencia, en este caso Marruecos, y abre su TANGMED, que es la competencia del puerto de Algeciras, mucho más moderno, mucho más orientado a los grandes buques que transitan por el estrecho de Gibraltar, y nos está quitando enorme capacidad de mercado. Tenemos capacidad deberíamos tener capacidad de conectar esos nuevos puertos con ferrocarriles. Tenemos que generar una inversión potentísima en un sector tecnológico en el que tenemos un potencial tremendo, que es el de los data centers. ¿Por qué tenemos buen potencial de data centers? Porque España, siendo el país más occidental de Europa, junto con Portugal, es el que tiene mejor cableado submarino con las Américas, desde Estados Unidos hasta Sudamérica. Entonces, el 80% de los datos que fluyen entre las Américas y Europa resulta que pasan por España. Y además, si tuviéramos esa infraestructura energética de la que estoy hablando, porque además tenemos buenos renovables, que es lo que quieren los que utilizan los data centers, que son los Facebook, los Amazon Web Services, los Metas, pues tendríamos capacidad de servir sus datos desde España, porque en Estados Unidos, aunque parezca mentira, sus infraestructuras son muy deficitarias, pero como es un país tan grande van a tardar mucho en ponerse al día. Y en cambio en España tenemos capacidad enorme para generar estos data centers y una latencia, que es el tiempo que tarda desde que se pide un dato hasta que se sirve, muy baja, de 0,6 milisegundos. Es decir, que un tío en Estados Unidos pide un dato a ChatGPT, se lo sirves desde Zaragoza y no se entera, porque es inmediato. Bueno, el potencial que tenemos es infinito. Fíjate en cuántos campos estamos hablando. Entonces, si tú tuvieras un gobierno, unos políticos orientados a decir, oye, voy a pensar en los próximos 30 años, voy a generar realmente unas infraestructuras extraordinarias, voy a poner a España ya preparado para el siglo XXII, ya ni siquiera para el XXI. Y aquí viene lo mejor. Hay financiación de sobra. Porque en cada una de estas cosas que he dicho, si no es financiación europea de los fondos Next Generation, que puede haberla también, porque muchos de ellos sirven para luchar contra el cambio climático, porque estás generando enormes sumideros de CO2, de manera que tu huella de carbono... Yo no creo mucho en estas cosas, pero en fin, a efectos de los que creen mucho en el impacto del cambio climático y todas estas cosas, si tú generas muchísima más capacidad de plantar, desde bosques hasta sembrar frutos, pues tienes mucha más capacidad de absorción de CO2 y por lo tanto tu huella atmosférica es mucho menor. Tienes fondos Next Generation. Tienes fondos privados los que quieras. ¿Tú sabes cuánta gente estaría dispuesta a invertir en España por generar infraestructuras de agua y recuperar su inversión a 20, 25, 30 años con la concesión? Los que quieras. Hay dinero de sobra de todo el planeta que quiere invertir en España. Lo mismo te diría con infraestructuras portuarias, lo mismo te diría con infraestructuras ferroviarias. O sea, dinero hay de sobra por el mundo y ni siquiera tienes que pasarlo por los presupuestos generales del Estado. Bastaría con que llegaras a acuerdos públicos privados con concesiones a 25 o 30 años para que se invirtiera de manera masiva. Al invertir de manera masiva generas empleo inmediato, porque la propia diseño, construcción, ejecución de esas obras te da trabajo para 5 o 10 años. Pero es que una vez que las has generado, esas infraestructuras te generan las condiciones necesarias para que la economía se dispare para los próximos 25 o 30 años, por lo menos. Fíjate el potencial que tenemos. ¿Y por qué nadie hace nada? Bueno, eso ya... Porque no entienden nada. Porque no han trabajado en una empresa en su vida. Porque no están pensando en cómo sacar a España adelante en los próximos 30 años. Porque la visión de los partidos y de los políticos es a las siguientes elecciones, que no son a 4 años, porque hay municipales, autonómicas, adelantadas, catalanas, vascas, europeas. Hay elecciones todos los años. Entré en el Congreso... Vox entró en el Parlamento andaluz en el 2018. Desde ese día, desde diciembre del 18, todos los años ha habido elecciones. Todos los años, de un tipo u otro. Catalanas, vascas, municipales, autonómicas, europeas, generales, repetición. Todos los años. Estamos en el 25. No hay ninguna elecciones programadas para este año, ¿verdad? Pues yo te diría que hay un 80% de probabilidades de que acabemos teniendo elecciones en este año. Aunque no las hay, pero adelantarán las andaluzas o adelantarán castellanas leonesas, o ya veremos. Pero antes del fin de año me extrañaría que no hubiera elecciones. Entonces, cuando hay elecciones todos los años y tu preocupación es que no te quiten la silla, que no venga otro y se ponga donde estás tú, ganar la rivalidad, no estás pensando en 25 o 30 años.
estás pensando en tu siguiente ciclo electoral. Si te está gustando la entrevista, este es el momento de parar y suscribirte. De verdad, muchísimas gracias porque cada suscripción nos ayuda a seguir creando contenido de valor para todos vosotros. Muchas gracias. Iván, no es por volver a lo del principio, pero ¿ha cambiado mucho Vox desde que entraste hasta que te fuiste? O si quieres, la política en general cuando entraste a ahora, ¿no? Insisto en que de Vox no tengo mucho que decir. La política va cada vez peor. No es que cuando yo entré fuera un vergel de nivel y tal. No, ya sabíamos a lo que jugábamos. Pero va cada vez peor. Va cada vez peor. Y para mí el punto de inflexión es la llegada de Podemos a la política, ¿no? Porque eso es... O sea, izquierda radical ha habido siempre, comunistas ha habido siempre. Pero claro, la llegada de Podemos ya marca la degeneración. O sea, ya marca un cambio total en la forma de dirigirse a los demás, un cambio total en la forma de actuar, de comportarse, incluso de presentarse, un desprecio total, un desdén total por las instituciones. Y eso ha contagiado mucho al PSOE, que no es que el PSOE fuera bueno, pero el PSOE por lo menos mantenía las formas. Ahora ya no mantiene las formas, el sanchismo ya es Podemos con corbata, o sea, no hay ninguna diferencia. Y eso ha sido, el proceso de generación es constante y es creciente. Por tanto, no es que cuando yo llegué estaba muy bien y cuando me fui se empezó a poner mal, sino que el proceso de generación sigue una pendiente constante, o incluso te diría acelerada, y bueno, pues te coge dentro, te coge fuera, pero es una degeneración muy notable, ¿no? Y es muy difícil eso luego reconstruirlo, muy difícil. Siguiendo con lo que comentabas del tema económico, ¿de qué sirve si estamos en pirámide demográfica pues invertida, ¿no? ¿A ti también te preocupa eso? Y todos estos posibles planes para la mejora de España con 1,1 hijos por mujer y bajando no se van a poder... Bueno, a no ser que... Sin duda, una de las reformas que tenemos que hacer es invertir fuertemente en promocionar o promover la natalidad. ¿Cómo? ¿No? ¿Cómo? Pues no es fácil y no hay muchos ejemplos de éxito, pero sí que hay algunos, ¿no? El caso que se cita más es el de Hungría. Pero la manera de hacerlo es solo con un cambio cultural. Y aquí hay una cosa que es contraintuitiva. La gente piensa, bueno, claro, no tenemos hijos porque no tenemos dinero. Pues es al revés. Curiosamente, los países que van ganando en renta per cápita van cayendo en natalidad. Esto lo hemos visto en España. Es decir, el pico de la natalidad en España empieza a caer, o digamos el punto de inflexión donde empezamos a caer, es a partir de los años 70, justamente después del milagro económico. Es decir, cuando peor nos iba, más hijos teníamos. Y aquí se puede abrir una panoplia de, no, es que se tienen más hijos porque, claro, te tenía que ayudar en el campo o porque era muy barato tener hijos y no te cobraban por nada. Bueno, todo eso es discutible o es debatible, pero la realidad es que hay una correlación, no diré perfecta, pero prácticamente lineal, inversa, entre crecimiento de renta per cápita y caída de natalidad, ¿no? Los países más ricos tienen menos hijos nomás. Y si piensas en las personas más ricas dentro de cualquier sociedad, no suelen ser los que más hijos tienen, ¿no? Es más, hubo un momento hace 3 o 4 años donde de los líderes de Europa, ¿no?, ninguno tenía un solo hijo. ¿No? Macron no tiene hijos. Theresa May no tenía hijos. Merkel no tenía hijos. Los holandeses no tenían... O sea, empezabas a mirar y es que ninguno tenía hijos. El de Italia, que era en ese momento primer ministro, era ¿Berlusconi? No. Bueno, ninguno tenía hijos, ¿no? Entonces, esto es muy llamativo. Es decir, esto requiere un cambio cultural. O sea, tienes que volver a poner en valor la familia. Tienes que volver a explicar las ventajas infinitas de tener hijos. Desde luego, conviene darle un apoyo fiscal, conviene darle un apoyo escolar, conviene facilitar la vida a las personas que tienen hijos y sobre todo los que tienen más de uno, ¿no? Y eso es un cambio muy necesario. Has arrancado hablando del tema de las pensiones, cuando has mencionado la demografía, ¿no? Mira, a mí, en el libro también lo digo, me preocupa muchísimo, muchísimo la deuda pública que hemos acumulado y que además se ha disparado en los últimos 15 años, te diría. La deuda pública española es más de 1 billón de euros, es decir, más de 1 billón de millones, 1.3, 1.4. Bueno, eso es muy preocupante, pero es 6 veces más preocupante los compromisos adquiridos por la Seguridad Social en materia de pensiones, que están por encima de 6.6 billones. O sea, hoy por hoy la Seguridad Social tiene comprometidos con cotizantes como yo, más con jubilados
que ya están cobrando 6,6 billones de euros. Más el 1 y pico de deuda, que dice que tenemos un problema de casi 8 billones de euros. España entera tendría que estar trabajando 8 años solo para cubrir la deuda y aún así incurriríamos en deuda nueva, ¿no? Digo sin cobrar, trabajando todo sin cobrar solo para apaciguar para pagar esa deuda, ¿no? Servir esa deuda. Y eso sí que es una de las cosas más preocupantes que tenemos y una de las reformas que tenemos que hacer, que es la reforma de pensiones, para que gente como tú tenga algo de pensión cuando llegue a jubilarse. Porque hoy por hoy te garantizo que con la demografía que tenemos y el sistema que tenemos ahí, de reparto, no te va a llegar pensión. Es imposible, pero no es porque yo lo deseo, sea muy bueno, sea muy malo, es un tema matemático. Entonces, gente como tú, de tu edad, incluso te diría gente de mi edad para abajo, tiene que empezar a preparar su propio sistema de pensiones. Ojalá hubiera un sistema público que cubriera a todos hacia el futuro, pero hoy por hoy es imposible. El sistema ya está quebrado, no es que va a quebrar, es que todos los años el sistema no tiene suficientes ingresos para cubrir los gastos y por tanto detrae de los presupuestos generales de Estado una serie de transferencias. Esto no se puede sostener en el futuro durante mucho tiempo. Tenemos que empezar a prever cómo se puede adaptar el sistema para que todo el mundo tenga una pensión. Los mayores de hoy, que sin duda se han ganado, pero también los jóvenes de hoy que están cotizando y con su cotización sostienen a los mayores, pero que por demografía, precisamente, no van a tener por detrás suficientes bebés de hoy, jóvenes del mañana, para pagar la suya. Y como eso demográficamente es imposible, porque ya estamos viendo cómo están las pirámides invertidas, como tú decías, pues hay que empezar a proponer algunas soluciones. ¿Cómo se podría hacer? La solución es esencialmente ir pasando de un sistema de reparto a un sistema de capitalización. Dentro del sistema de capitalización hay muchos modelos. Pero por definir rápidamente, el sistema de reparto, que es el que tenemos hoy en España, es aquel en el que hay cotizantes de hoy, jóvenes de hoy o personas que están trabajando hoy que sostienen a los jubilados de hoy. Con lo que tú cotizas hoy, con lo que tú pagas en tu retención o lo que pago yo con mi retención de seguridad social en la nómina, nadie te lo está guardando en un sobre o en una cuenta a tu nombre. Esto es de Luis y tal. No. Con lo que tú pagas hoy, se paga a los mayores de hoy y se pierde. Y así es como cuando tienes muchos jóvenes cotizando por pocos mayores, el sistema funciona. El problema es cuando la pirámide hace así y entonces empieza a haber muchos mayores que cobran de muy pocos jóvenes. Eso es lo que te digo que no es sostenible. Porque tú dentro de unos años estarás aquí, en esta parte de la pirámide, y habrá muy poquitos para sostenerte a ti. Entonces lo que hay que hacer es ir trasladando a todos que tengan menos de una cierta edad, menos de 45, por ejemplo, hacia un sistema de capitalización, de manera que una parte de lo que tú cotices sí vaya a pagar las pensiones de hoy, pero otra parte, una parte fija más otra parte que puede ser voluntaria de tu lado, se vaya a un sistema de capitalización, es decir, a una cuenta que esta sí sea para ti y que a lo largo del tiempo vaya capitalizando, es decir, vaya creciendo, porque se haya invertido de manera prudente y pensando en el largo plazo. ¿Qué edad tienes tú? 22. 22. Pues a ti te quedan 43, 44 años para jubilarte. Si tú empiezas a aportar ahora una pequeña cantidad, aunque te parezca poca, y esa cantidad la vas manteniendo constante a lo largo del tiempo, aunque no sea mucho, pero todos los meses pones un poco. Esa cantidad va creciendo con el tiempo, porque va generando una rentabilidad, pero por el sistema de capitalización compuesto no solo crece lo que has puesto, sino que crece sobre el crecimiento anterior. Esto es como un efecto bola de nieve. Tú tiras una bola de nieve, primero es una cosa pequeña, pero cada vez que la ruedas va creciendo un poco más y crece sobre lo que ya ha crecido, crece sobre los intereses acumulados. Y de esa manera, dentro de 44 años, tendrás un fondo, tendrás un nido, tendrás una cantidad sobre la que ya te puedas jubilar porque te permita vivir de eso. Y es la única manera de hacerlo. Podemos hablar demagógicamente de que las pensiones están garantizadas. No es una cuestión de convicción, no es una cuestión de fe, es una cuestión de matemáticas. Y siempre lo he contado, cuando estaba en el Congreso me daba la sensación de que algunos o muchos de los portavoces que se dedicaban a la Comisión del Pacto de Toledo, que es la que entiende el tema de las pensiones, me quedé con la sensación de que no entendían bien cómo funcionaba el sistema. O sea, que estaban definiendo algo que no entienden bien. O si entienden cómo funciona, no entienden bien el riesgo que comporta. No entienden que estamos yendo hacia un iceberg donde solo se ve la punta, pero que por debajo viene el auténtico peligro. Y así es como se hunden barcos como el Titanic. Por despreciar o ignorar o no entender que aunque tú estés viendo solo la punta del problema, por debajo hay un problema muy grande. ¿Y qué hay hablabas de la importancia o del gran invento de Occidente, la clase media? Bueno, es que eso es precisamente lo que da estabilidad a un país, ¿no? Es decir, que
últimamente se ha utilizado mucho el término desigualdad, ¿no? A la gente preocupa mucho la desigualdad. Y no es la desigualdad lo que tiene que preocupar. Lo que te tiene que preocupar es que no haya pobreza, ¿no? Porque si todo el mundo es rico, pero es rico en distinto nivel, pues eso no es un problema. El problema es que haya pobreza. El gran invento del siglo XX, y que es, por cierto, el que acaba con el marxismo económico, es la explosión de la clase media. La clase media es esa que sostiene un país, que lo hace estable, que genera ahorro, que genera consumo, que produce población, porque tienen familias, que se puede permitir el lujo, entre comillas lujo, porque antes era una cosa básica de tener una casa, un par de coches y un lugar de veraneo. Es decir, que no es rica, pero vive suficientemente bien y se garantiza una estabilidad que es el entorno en el que mejor crece un niño, en el que más estable es su salud mental, en el que... Es decir, eso es lo que da estabilidad a un país. Eso es de las mejores cosas que ha hecho España en el siglo XX y ahora se está tambaleando un poco. No porque haya de repente muchos ricos, sino porque hay mucha gente que ha sido clase media y que se está viendo abocada a pertenecer a otro tipo de clase. Es decir, que ya pues no es tan común que todo el mundo tenga suficiente, digamos, suficiente dinero como para vivir relajadamente, como para irse de vacaciones un mes, como para tener una casa en propiedad, para poder tener una familia, para tener un coche o dos. Bueno, aparte que ahora te quieren prohibir el coche por muchos motivos, ¿no? Pero eso ha sido un cambio sustancial en estos últimos, te diría, estos últimos 15, 20 años. Y eso es algo por lo que tenemos que volver a luchar, por la explosión de la clase media, por la recuperación de la clase media, para que la gente pueda tener un trabajo en el que se sienta seguro, o por lo menos una profesión. Igual vas cambiando de puesto de trabajo, pero una profesión en la que te sientas seguro, tengas una capacidad de generar suficiente ingreso como para vivir cómodamente, no ricamente, pero cómodamente, con una familia, con tu marido, con tu mujer, con 2 o 3 niños, o 4, ojalá, con una casa en propiedad, con un vehículo en propiedad, con unas vacaciones, con ciertas necesidades básicas cubiertas sobradamente y con cierta capacidad de ahorro. Eso es fundamental para un país moderno y para un país como España. Antes de seguir con estos temas, Iván, decir que el libro estará en la descripción del vídeo y que me gustaría preguntarte exactamente por qué lo has escrito. Bueno, lo he escrito porque me parece que está pensado para gente de tu edad, ¿no? Me parece que puede llegar a ser interesante. Yo voy mucho a charlas universitarias y hablo con bastante gente de tu edad o un poco más joven. Y me parece que es una buena manera de poner en perspectiva lo que ha pasado en los últimos 80 años, de dónde viene la situación en la que estamos hoy. En algún caso en el libro hablo incluso un poco más atrás, ¿no? Pero de dónde viene España, de dónde viene Occidente, de dónde vienes tú, en definitiva, ¿no? O sea, no quiero ser demasiado ambicioso, pero sí darte unas pinceladas de cuál es tu identidad, por qué estás en el sitio en el que estás, por qué hay algunos de los problemas que estás viendo, de dónde vienen, y luego mirar hacia adelante cómo subsanarlos y qué cosas podemos hacer como país, un poco lo que estamos hablando ahora, ¿no? De invertir en infraestructuras, de acometer reformas, de cambiar el sistema fiscal, el sistema mercantil, el sistema laboral, es decir, del potencial que tenemos como país, ¿no? Entonces es un libro pensado un poco, pues eso, en gente joven, en gente que tiene todo un futuro por delante, gente que muchas veces me dice que ve mucha incertidumbre, como es lógico, porque vivimos una época de mucha incertidumbre y no pretendo resolver el mundo con un libro, pero sí dar algunas pinceladas de cosas a las que creo que nos podemos agarrar, de cosas que creo que permanecen inalterables con el paso del tiempo, y de algunas ideas que son no mías, pero que se han venido demostrando en las últimas décadas que son sustancialmente mejores que otras. Es que no hay ninguna duda que las ideas del mundo de la libertad, de los mercados en libertad, pues son superiores por una proporción enorme a las ideas de la planificación central, del comunismo, del marxismo, del estatalismo en general. Estatalismo que proviene sobre todo de la izquierda, pero que también tiene su versión de derechas y ahora lo estamos viendo en algunos sitios, ¿no? Esas ideas nunca, jamás han funcionado. Y las ideas que más prosperidad, crecimiento, bienestar, igualdad, oportunidades han creado son las ideas de la libertad. El libro lo arranco describiendo un vídeo de Milton Friedman. Milton Friedman fue un economista muy reconocido a finales del siglo XX, fue el primer economista de la Escuela de Chicago en recibir un premio Nobel. Pero Friedman, por teorías un poco complejas de explicar, pero Friedman realmente lo que hizo bien, y yo lo que digo en el libro es que le tenían que haber dado un premio Nobel casi por esto, lo que Friedman realmente hizo bien fue que fue el primer economista en acudir a la televisión para propagar algunas ideas. O sea, un
economista, académico, que parece que es una torre de perfil, tenía una gran capacidad de comunicación y lo explicaba muy bien en televisión, en un programa semanal que tenía, en entrevistas que daba desde los años 70, los 80, los 90. Hay un extracto, hay un corte de Friedman que explica una cosa muy sencilla, que es un lápiz. Entonces, muestra un lápiz, que es de las cosas más baratas que te puedes comprar, ¿no? Y dice, pues mira, una cosa como esta es un prodigio del capitalismo. Porque para producir un lápiz han tenido que cooperar necesariamente centenares de personas que no se conocen, que no lo hacen por amistad ni por enemistad, sino por el incentivo del mercado. Es decir, aquí ha habido... Tío, dice, pues mira, este lápiz es de madera. Pues esta madera la ha talado un leñador, no sé, en Wisconsin, ¿no? Y luego dentro hay grafito, y ese grafito se ha extraído de un sitio, y esto lo han traído probablemente de Brasil. Y luego lo han pintado, y la pintura seguramente venga de no sé qué. Entonces te pide a explicar el proceso de producción de un lápiz, que es bastante más complejo de lo que uno puede llegar a pensar. Y luego la distribución, y luego tal, para que al final tú vayas a una papelería o vayas a Amazon y te compres un lápiz por menos de unos pocos céntimos de euro y estés intercambiando unos segundos de tu tiempo por una fracción del segundo de tiempo de mucha gente. Pero mucha gente que ha colaborado con un incentivo, en este caso un incentivo económico, es la que ha producido un lápiz. Cuando digo un lápiz, podemos llegar a decir pues un hilo de fibra, un avión o un coche, ¿no? Todo esto se produce solo en un sistema de libertad de mercado con los incentivos alineados. Esto es lo que ha producido crecimientos, productividad, riqueza, en fin, todo esto. En el lado del comunismo no se conoce un solo invento, un solo avance, una sola tecnología, que haya merecido la pena. Entonces, que en el siglo XXI estemos todavía con la influencia del marxismo político, cultural o económico, o sus distintas variantes que explico en el libro, el neofeminismo, el neoecologismo, que esto todavía tenga espacio en nuestros medios de comunicación, que todavía hay estudiantes en la Facultad de Políticas de la Complutense que crean estas cosas. Que esto todavía se hable, es que es una cosa increíble. Es como si estuvieras defendiendo el feudalismo. O sea, es tan anacrónico y sin embargo tan persistente que me pareció que merecía la pena echarle un repaso a todo ello y ofrecerlo sobre todo para los jóvenes a los que quizás no se les está explicando las cosas tal cual fueron en los últimos 80 años, ¿no? Iván, ahora me salían dos preguntas. La primera, si crees que estamos en una crisis no solo económica, sino también demográfica, de valores, espiritual, etc. Y luego también, siguiendo con el tema de la natalidad, hay gente que propondría que una de las soluciones es abrir las fronteras de España y que entre, pues, pues inmigración ya sea de África, inmigración de Sudamérica, etc. No sé cómo ves todo eso. Bueno, primero no hay duda. Esa es mi tesis fundamental. Estamos en una crisis de valores. La crisis de valores tiene muchas repercusiones y las tiene en todos los ámbitos. Y el económico es una consecuencia de todos ellos, ¿no? Pero esa crisis de valores nos ha llevado también a un cambio de tendencia de natalidad. Y efectivamente hay gente que dice, no, que lo llevan diciendo 25 años y lo llevamos viendo, hay que abrir las fronteras, que entre el que quiera, que venga el que quiera, y así sustituimos la falta de niños por inmigrantes que vienen a suplir ese espacio, ese hueco, esa carencia, ¿no? La respuesta es no, esto no ha funcionado, de nuevo, empíricamente. En el libro cito algunos estudios que indican que hay ciertos tipos de inmigrantes que sí encajan bien en las sociedades y tienen un efecto de aporte neto. Hablo en estos términos porque los que dicen sustituyo niños por inmigrantes, lo que están diciendo es que venga el inmigrante como factor de producción, y lo utilizan de una manera muy fría. No están pensando en el drama que supone para un inmigrante desarraigarlo de su tierra, someterle a un viaje peligroso. No tienen en cuenta que la mitad o más de la mitad de los inmigrantes subsaharianos que intentan llegar a Europa mueren por el camino, porque mueren muchos antes de llegar incluso a las costas marroquíes y luego otros muchos mueren en las pateras que tienen un cierto peligro, ¿no? Entonces no piensan en eso, piensan solo en factor de producción de inmigrante. Pero en fin, ciñéndonos solo, dejando a un lado el drama humano y ciñéndonos al factor de producción, pues hay ciertos tipos de inmigrantes que aportan, que se integran, que aportan, y hay otros que no. Y lo que sostengo en el libro una vez más es que las naciones, y España especialmente una de ellas, porque está más cerca de África que ninguna otra, tienen no ya el derecho, sino la obligación de decidir cuántos inmigrantes quiere que vengan y cuáles. Y cuando digo cuáles me refiero... Y el estudio que se hizo, me parece que fue en Holanda y en Suecia, el estudio lo que indica es que los que más aportan, los que merecen la pena, los que dejan algo más de lo que consumen, de los recursos del Estado, son aquellos que son los inmigrantes que provienen de culturas más cercanas. De culturas más cercanas. No dice de países más cercanos. Por ejemplo, en el caso de España, hay países muy cercanos,
que vamos, que en Málaga un día de cierta visibilidad los puedes ver desde el otro lado del estrecho, que sin embargo están muy lejanos culturalmente. Y hay otros países que están al otro lado del Atlántico, que están muy lejos físicamente, pero pueden estar mucho más cerca culturalmente. Bueno, pues lo que estos estudios te indican es que las personas que vienen de países cercanos culturalmente, que vienen en ciertas edades, que vienen con la intención de trabajar y que luego traen a sus familias que vienen con esas mismas intenciones, son las personas que pueden dejar huella favorable en el mercado de destino o en el país de destino al que llegan. Y que, sin embargo, los que previenen de culturas mucho más lejanas, los que vienen con otras intenciones, que son las de aprovechar las ayudas generosas que da el estado de bienestar occidental, o que no tienen la cultura de respeto a las mujeres, o respeto a los homosexuales, o respeto a la ley civil, porque traen de su país o de su sociedad pues un concepto no distinto, sino opuesto, en el que la ley civil no existe, es que existe una ley religiosa, en el que las mujeres no son personas, o no se las trata como tal, o que no solo no quieren que comer ellos ciertas cosas, sino que no quieren que las coman los demás. Pues es que hay culturas, hay civilizaciones, hay individuos que provienen de civilizaciones que son incompatibles con la nuestra, no son mejores o peores, son incompatibles, directamente incompatibles, ¿no? Luego, volviendo al tema, tú puedes, sin duda, y está muy bien, abrir tu mercado, que vengan cierta cantidad de inmigrantes, pero lo que no puedes es desnaturalizar tu país de origen. Es decir, hay un número, o hay un porcentaje, o hay una capacidad de concentración en ciertas zonas donde la inmigración puede llegar a desnaturalizar el país al que llegan. Y por tanto, acaban aterrizar en un espacio que tampoco es lo que querían, porque lo que quieren justamente al emigrar de ese país es ir hacia otro que tiene otras costumbres, otros valores, otras capacidades, otras oportunidades. Pero si al llegar a destino se encuentran con que son parte de un gueto donde todo es prácticamente igual que en su país de origen, pues eso no tiene ningún sentido. Y para el que está aquí tampoco tiene ningún sentido desnaturalizar zonas de su país, y hoy lo estamos viendo. Hay zonas, especialmente en el Levante español, en Cataluña, tú que eres catalán, oye, en Gerona, por poner un ejemplo, hay zonas que son irreconocibles. Y eso no tiene ningún sentido. Aparte de la valoración económica de su esfuerzo agregado o de su rendimiento agregado, ¿no? Entonces, la inmigración no es la solución a la falta de natalidad. Puede ser una solución temporal, puedes atraer ciertos tipos de inmigrantes, especialmente que, como digo, vienen de países cercanos culturalmente, con cierta cualificación y con intención de trabajar, pues podrá haber un número determinado. Pero es tremendamente injusto, como le dije una vez a una periodista, que precisamente estos inmigrantes que vienen a trabajar, a contribuir, a ayudar, estos se vean contaminados o se vean agrupados con otros que vienen a todo contrario. Y es sobre todo tremendamente injusto para los que vienen de manera regular, los que hacen la cola, los que entran por el procedimiento, versus los que vienen saltando una valla o extendiendo excediendo el tiempo de visado de su pasaporte y simplemente se quedan para vivir las ayudas sociales, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que hay 34 mezquitas en Marruecos y 34 iglesias en Marruecos y 1.800 mezquitas en España y creciendo. Con esto, cuando alguna vez has hablado, por ejemplo, de la islamización de España, ¿crees que se está produciendo? Es que lo crea yo, es que es bastante evidente para cualquiera que viva en el mundo real, ¿no? ¿Y qué hay que hacer con ello? Pues hay que pararlo. Hay que pararlo. ¿Cómo? Pues primero recuperando las fronteras e impidiendo que las asalten. Es decir, pero es que son cosas básicas que antes ni se cuestionaba. Es decir, la ley y el orden, la ley está para cumplirla. Entonces, si tú tienes una frontera que está puesta justamente para que no entren los que no quieres tú que entren, si entra alguno que no quieres que entre, lo detienes y lo vuelves a su país de origen. Y si no encuentras el país de origen, pues lo llevas a un centro de detención. En el libro hablo del caso de Australia, donde se detuvo la inmigración ilegal en cuestión de 30 a 35 días con las políticas adecuadas. Pero si toda la fuerza del Estado la utilizas para evitar que te invadan, no te invaden. ¿O es que creemos que los que llegan aquí ayudados por esos barcos nodriza que los sacan de sus costas, luego los sueltan pero los recogen en nuestras aguas y los vuelven a traer hasta aquí? ¿Eso está pasando a pesar del Estado o con la connivencia del Estado? Con la connivencia del Estado. El Estado está permitiendo esto. Y eso está generando unos problemas gravísimos. No son los puntos de llegada, no solo en Canarias, no solo en Algeciras, o no solo en la costa del sur de la península, sino en el conjunto de España. Porque, insisto, la lejanía cultural y el deseo de imponer un sistema de valores que no es que sea distinto, es que es incompatible con el nuestro, eso destroza una comunidad. Y eso hay que pararlo. Naturalmente que hay que pararlo.
Y además, ¿qué piensas, por ejemplo, de los, creo, 100.000 abortos que hay todos los años en España, 20.000 en la Comunidad de Madrid? Al mismo tiempo nacen 400.000 niños en España cada año y al mismo tiempo también no se dan las ayudas que sí se dan en otros países a familias numerosas, etcétera. ¿Qué se tendría que hacer también ahí? Bueno, pero yo creo que ya lo has descrito tú muy bien, ¿no? Es decir, volvemos a qué tipo de país queremos, qué tipo de país somos, qué es lo que deseamos, ¿no? Cuando una mujer llega a un centro sanitario y se le dice que está embarazada, se comprueba que está embarazada, la primera pregunta por protocolo no es siempre, ¿es un niño deseado? ¿Es un bebé deseado? Porque ya te está indicando una puerta, ¿no? Un camino. Cuando quizá la pregunta más adecuada sería, ¿necesitas ayuda en algo? Porque muchas veces los abortos se producen porque las mujeres no ven otra salida. Quizá si tuvieran más opciones, quizá si se les ofrecieran otras soluciones, quizá si se les ofreciera apoyo, quizá si se les ofreciera ayuda en muchas circunstancias, se evitarían muchos de esos abortos, ¿no? Entonces, un país que está constantemente año tras año con 100.000 abortos y a su vez estamos trayendo inmigrantes de otros países incompatibles con la nuestra, pues es un país que no lleva un rumbo muy adecuado, ¿no? Parece a mí. Y yo creo que es bastante fácil cambiar eso. Es bastante fácil si se tiene la voluntad política, si se sabe hacia dónde se quiere ir. Hungría y Polonia son los únicos países que están consiguiendo revertir este problema de la natalidad. Y si es así, ¿qué han hecho ellos para revertirlo? Pues mira, en Polonia, yo lo conozco bien porque trabajo mucho ahí, se ha producido... Primero, Polonia es un país de origen cristiano, es un país católico, por cierto, el mismo tamaño que España aproximadamente y una población no muy distinta. Y por cierto, es un país que mira mucho a España también, porque aunque estamos muy lejanos, pero el hecho de ser ambos católicos, de haber pasado de un sistema dictatorial a un sistema democrático sin derramamiento de sangre, y algunos otros cambios y algunas otras consideraciones hacen que nos miren mucho, ¿no? Con cariño. Pero Polonia se ha encontrado también con que lo que decíamos antes, ¿no? El crecimiento de renta per cápita se ha traducido también en un decrecimiento de natalidad y entonces ha empezado a tomar algunas medidas. ¿Pero qué medidas se pueden tomar? Son esencialmente medidas de cambio cultural. Tienes que hacer un esfuerzo de explicación, tienes que hacer un esfuerzo de comunicación, tienes que poner buenos ejemplos de familias o de madres que han tenido un hijo más y lo bien que les ha ido, lo contentos que están. Y tienes que explicar también el problema tan grave que tenemos en toda Europa de soledad al que te encuentras si has decidido, oye, que no pasa nada, pero cada uno puede elegir, si has decidido no tener niños. Oye, si tienes hermanos, si tienes, pues no estarás solo en la vida, ya lo sé, pero hay que poner en valor las cosas buenas que tiene tener niños sin decir nada malo de los que no han tenido, porque no han querido, porque no han podido. Pero tienes que generar un cambio cultural. Ese cambio cultural tiene que venir también apoyado por cambios fiscales, desde luego, reducciones en IRPF, apoyo escolar, que cuando compres un libro de texto sea el mismo durante 6 o 7 años para que tus hijos puedan heredarlo, pasarlo de uno a otro, facilitar la vida en general a las familias que tienen más de un hijo, ¿no? Y en Argentina, Milei ha cambiado pues, de todo un poco la economía, la seguridad, por ejemplo, en Salvador. ¿Qué crees que podría aprender España de estos dos países? No sé si te ocurre alguno más, ahora estamos hablando de Polonia, etcétera. Bueno, son dos muy buenos ejemplos, ¿no? Es decir, en Argentina, con las políticas económicas adecuadas, se ha revertido muy deprisa algunos indicadores que eran muy preocupantes. El más claro es el de la inflación, que era una inflación de 2 o 3 dígitos tradicionalmente año tras año desde hacía décadas y han conseguido reducirla sustancialmente, ¿no? Han conseguido atraer inversión extranjera, han conseguido dinamizar el mercado, han conseguido reducir el gasto. Es decir, todo eso son cosas que tenemos que, vamos, yo lo llevo diciendo años, pero me da gusto ver que hay un país donde se hace, ¿no? ¿Todo sale perfecto a la primera? No, todo tarda bastante en ir tomando cuerpo y las consecuencias favorables a veces tardan un poco más, pero no cabe duda de que es un buen ejemplo en materia económica. El Salvador, pues es un buen ejemplo de cómo cambia un país de un año para otro. De un año para otro, o por lo menos de una legislatura a otra. De ser el país más peligroso, uno de los países más peligrosos del mundo, San Salvador siendo la capital más peligrosa del mundo, a ser el país con menos tasa, peligroso por homicidios, no porque me parezca más o menos peligroso, sino por tasa de homicidios. Es decir, tener la tasa de homicidios más elevada del mundo en una capital a tener la tasa de homicidios más baja de Centroamérica y probablemente de Hispanoamérica en una legislatura. En una legislatura. ¿Los métodos son trasladables 100%? Bueno, hay que adaptarse a la realidad de cada país. Pero claro, hay un presidente que ha decidido salvar o guardar la ley y el orden.
como primera medida. Es decir, usted va a cumplir la ley y si no la cumple, el Estado actuará contra usted. Que esto es en lo que está basado la civilización occidental desde el derecho romano, por lo menos, ¿no? Entonces, claro, que llegue un presidente y haga lo que ha prometido y lo haga bien y lo haga rápido, pues es muy impresionante. Pero es que detrás de eso, pues hay muchas cosas más, porque cuando una economía, o cuando un país, mejor dicho, pasa a ser un país seguro, pues la economía florece. Si además el gobierno ayuda, no digo que ayude a las empresas, pero ayuda a generar un campo de juego para que los empresarios o las empresas inviertan, crezcan, generen empleo, pues las cosas funcionan mucho mejor. Por ejemplo, no solo ha acabado con el crimen en todo el país, sino que estoy viendo pues varios esfuerzos que está haciendo de generar infraestructura precisamente para mejorar la economía de distintas zonas. Esta semana he estado viendo un vídeo que hizo sobre lo que llama Surf City y Surf City 2, dos zonas del país pobres que ha decidido que tienen pocos recursos, pero uno de ellos puede ser el turismo, atraer el turismo. Pero claro, para atraer el turismo, primero tienes que tener una carretera que llegue hasta ahí. Pues ha hecho una carretera. Estas son cosas que el Estado puede hacer sin sustituir a nadie. Ha hecho una carretera, por cierto, con carriles bici laterales. Ha creado por la carretera escuelas, hospitales, centros sanitarios, paradas de autobús, infraestructuras de transporte público. Ha regenerado los pueblos de esa zona, donde ha invertido fuertemente en su rehabilitación. Y luego la comunica muy bien. Bueno, pues una zona que era paupérrima, ahora pasa a ser una zona muy atractiva e incluso se celebran ahí los campeonatos del mundo de surf. Bueno, pues es que estas cosas, insisto, que es de una legislatura para otra, menos de 4 años, tú puedes transformar un país. Es verdad que El Salvador es un país pequeño, pero está transformando un país. Primero, sentando las bases de lo mínimo, y lo mínimo es que se cumpla la ley, que sea un país seguro, y que los criminales no campen a sus anchas, y que si abres un negocio no te cobren un impuesto revolucionario, y que no te maten por la calle por llevar un teléfono. Esto es lo mínimo. Bueno, pues esto ya lo ha conseguido. Y lo segundo ya es empezar a invertir para que el país se ponga a crecer. Bueno, pues creo que son cosas de las que podemos aprender siendo países muy pequeños, o en el caso de Argentina, un país más grande que España, o en el caso de Estados Unidos, pues también estamos viendo algunas medidas que están teniendo mucho éxito de reducción del gasto público en un país muchísimo más grande que el nuestro, ¿no? O sea que un país más pequeño, un país un poco más grande y un país muchísimo más grande, o en población uno mucho más pequeño, uno parecido y uno mucho más grande, nos han dado 3 ejemplos de cosas que podemos hacer mejor. Iván, yendo ahora a Marruecos, que antes lo hemos tocado un poco, ¿te preocupa las fronteras pues ahí de Ceuta, Melilla, etcétera? Me preocupa muchísimo, porque Ceuta y Melilla son 2 ciudades españolas desde antes de que existiera el concepto de Marruecos y están cada día más abandonadas por las autoridades españolas y en mayor riesgo de que Marruecos se las acabe quedando. Claro, pero es que esto, de nuevo, volvemos a hablar de lo que decíamos antes de el papel de España en el exterior, que es muy difícil hacerlo peor, muy difícil. Se me había olvidado antes hablar del tema de Israel, ¿no? O sea, en cualquier sitio donde hay un conflicto nos ponemos siempre el lado incorrecto, ¿no? Apoyamos a los terroristas de Hamas, pero es que esto no tiene ningún sentido. Bueno, pues volviendo a Ceuta y Melilla, claro que me preocupa porque la españolidad de esas ciudades es estructural, es esencial para España. Son 2 plazas muy importantes, son las únicas 2 ciudades europeas que hay en África y no están siendo debidamente protegidas, claro. ¿Y por qué se habla tanto, por ejemplo, de Gaza, pero no se habla nada de los miles de cristianos perseguidos y asesinados? Bueno, por lo que te digo, porque tenemos el gobierno, peor gobierno posible, en el peor momento posible, ¿no? Es decir, todo mal orientado, todo orientado al revés de cómo debería ser. Es un desastre total, pero efectivamente no se habla ni de los cristianos asesinados por el mundo, ni de las atrocidades que han cometido con los israelíes. Que no digo que los israelíes sean los santos y no hayan tocado a un gazatí, no. Pero esta guerra la han provocado de un lado. En esta guerra se han cometido atrocidades. Y las atrocidades que se cometen contra cristianos en África y en muchos sitios del Medio Oriente, pues eso no se habla, ¿no? Iván, ¿podrías profundizar un poco más en lo de Australia? Exactamente cómo lo han hecho, sí. Bueno, de nuevo, lo primero que hace falta es tener voluntad política. Es decir, sin esto no se va a ningún sitio. Y aun con esto es difícil. Pero si se tiene voluntad política, las cosas pueden cambiar. En Australia lo que pasó fue que, aunque parezca increíble, en Australia se recibía bastante inmigración africana. ¿Vale? ¿Cómo es posible que la inmigración africana llegara a Australia? Pues es posible porque las mafias de tráfico de personas, que por cierto cobran un dineral al inmigrante, ¿eh? O sea, el inmigrante pues paga entre 6.000 y 8.000 euros por llegar al destino, dinero que por supuesto no tienen en su totalidad, sino que ahorran una parte, recaudan con su familia otra parte. Imagínate que pagan, no sé, pues 2.000 de todos sus ahorros y los otros 4.000 o 5.000 se quedan endeudados con la mafia, que es una buena manera luego para la mafia de extraer ingresos infinitamente
porque nunca acaban de pagar sus deudas, ¿no? En el destino del inmigrante. Pero bueno, paga una cierta cantidad, una cantidad suficientemente fuerte como para que les merezca la pena pagarles un vuelo desde África hasta Indonesia. ¿Por qué Indonesia? Porque Indonesia, país musulmán, no exige visado a los musulmanes que vienen de los países subsaharianos. ¿Bien? Desde Indonesia inician el viaje hacia Australia, como aquí. No salen en patera, como aquí. Salen en unos barcos nodriza que los dejan cerca de las costas australianas, ahí sueltan las pateras o las Zodiac o las lanchas, lo que sean, llaman a las ONGs como aquí para que salgan a buscarle, le recogen y los traen al puerto australiano más cercano. Bien, pues lo que decidió el gobierno de Australia, con acuerdo con la oposición, esto es muy importante, es acabar con eso. Entonces, ¿qué hizo? Pues lo primero cambió la ley y entonces decidió que cualquier inmigrante que haya llegado a las costas australianas ilegalmente será detenido, deportado y se le prohibirá de por vida la inmigración legal a Australia. Es decir, si a ti te cojo que has llegado aquí de manera ilegal, tú y toda tu familia en primer grado quedará prohibido que inmigres a Australia legalmente. Si te vuelve a coger a un primo, a tu hermano, a tu padre, a tu hijo, también será expulsado. Segundo, se saca a la Armada Australiana a patrullar las aguas jurisdiccionales. Y se saca al almirante de la flota australiana en un submarino a hacer un vídeo, que lo puedes ver hoy en YouTube, que se sacó en ese momento, subtitulado, en el que se dirige teóricamente al inmigrante, pero realmente se dirige a las mafias. Y se dice muy claramente, no vengáis a Australia. Ilegalmente, se entiende. No vengáis a Australia. Seréis detenidos, seréis deportados y nunca más os permitirá la entrada aquí. Entonces, un almirante vestido de uniforme en un submarino lleno de luces y patrullando las aguas de Australia, en YouTube y en las redes sociales, se hizo viral inmediatamente. Siguiente paso. A los que sí venían se les detenía de verdad. No basta con decirlo, hay que hacerlo. Se les detenía de verdad. Se les llevaba a un centro de detención, donde, por supuesto, igual que aquí, venían sin pasaporte, venían sin documentación. ¿De dónde es usted? Pues no me acuerdo. Pues se ha quedado usted en esta isla, que por cierto no se hacía en Australia, sino que se llegaba a un acuerdo con otro país del sudeste asiático, se les dejaba ahí en una isla, en un centro de detención, hasta que se acordaban de dónde eran. Entonces, cuando se acuerdan de dónde son, se les deporta a su país. Y si no se acuerdan, se quedan ahí indefinidamente en un centro de detención donde no es muy agradable estar. La gente se acuerda muy rápidamente de dónde proviene. Y así, en cuestión de meses, o de semanas, te diría, en varias semanas o pocos meses, se consiguió parar la inmigración ilegal a Australia porque ya no es negocio. Las mafias ya no te pueden cobrar los 6.000 u 8.000 dólares que te hubieran cobrado. El inmigrante ya se ha dado cuenta de que ahí no se puede ir. La información fluye muy deprisa y se buscan otros destinos. Y eso fue el momento en el que se cambió el enfoque de Australia hacia Italia. Y ese fue el momento en que Matteo Salvini, que era vicepresidente del gobierno, se hizo más famoso por intentar parar el flujo migratorio masivo que empezó a llegar a Italia. Y después vino a España. Cuando se paró en Australia y se paró en Italia, pues vino a España. En España no hemos decidido pararlo y por eso seguimos recibiendo inmigrantes a gogo desde hace 20 años, ¿no? Pero que si hay voluntad política, por supuesto que se frenan los procesos de inmigración ilegal, porque las mafias son negocios, entienden dónde hay negocio y dónde no. Entonces, cuando ven dificultad para ir a un sitio, pues van hacia el otro. España es todo facilidades. Pues claro que nos mandan aquí miles y miles de inmigrantes cada año, ¿no? Y Iván, ¿cuántos Sánchez crees que queda? Y entonces, ¿cómo quitar? Imagino que querrás a Sánchez del poder. Bueno, en fin, nadie sabe lo que va a pasar esta tarde, ¿no? Como para saber lo que va a pasar de aquí a mucho más tiempo, pero la sensación que tengo es que él va a intentar agotar la legislatura, luego deberían quedar más o menos 2 años. En mayo del 27, cuando toquen municipales y autonómicas, lo lógico es que convoque también generales y haga un súper domingo, ¿no? ¿Qué pasará entonces? Insisto, que no lo sé. Si tuviera bola de cristal te lo diría, ¿no? Pero ¿qué es, con la información que tenemos hoy, lo que posiblemente sea o lo que más probablemente suceda? Pues mi sensación es que no va a volver a ser capaz de formar gobierno. No es que no va a ganar, porque ya no ganó en las últimas. Es que no creo que vuelva a formar gobierno, creo que no podrá. Entonces creo que ahí habrá pues una posibilidad de que se monte un gobierno de PP y Vox. O un PP apoyado por Vox, ya veremos. Eso es lo que yo creo que va a pasar. Lo que hace falta es que de aquí a entonces pues, se entiendan y sean capaces de ofrecer una solución que ya se entiende que son 2 partidos distintos, pero que se entiendan. Cada vez que he dicho que se entiendan, hay gente que se enfada muchísimo. Pues es que no me explico entonces qué es lo que piensan. Porque que yo sepa, ninguno de los dos va a sacar mayoría absoluta y por tanto pues se tendrá que llegar a un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo, qué naturaleza? No lo sé. Pero que tendrán que llegar a un acuerdo me parece que es evidente, ¿no? Pues ya para terminar, Iván, me gustaría preguntarte qué consejos le darías a toda la gente joven y no tan joven que escuche esta entrevista.
Lo primero que se compre mi libro, eso es un gran Eso consejo. que estará en el link. Porque he venido aquí a hablar de mi libro, como dijo un famoso Paco Umbral. No, el consejo que yo que les daría es que lean bastante, en general. Que lean bastante, que tomen conciencia de su identidad, que entiendan de dónde vienen, quiénes son, cuál es el origen de su país, de su identidad, cuáles son sus antecedentes, de dónde viene su familia. No digo la suya en concreto, sino qué es España, ¿no? Para tomar conciencia también de las oportunidades que tenemos por delante, porque os está tocando vivir en un momento en el que todo parece muy líquido, todo parece muy inseguro, todo parece que está rodeado de una gran incertidumbre. Yo lo entiendo, porque es un poco así. Pero es un poco así dentro de un contexto general más amplio que es mucho más importante, que es que no sois producto de un vacío, sois producto de miles o cientos de años de historia. Sois producto de muchas generaciones que han luchado mucho por crear un país que no está tan mal, aunque tengamos un momento difícil. Sois producto de lo que vuestros padres se han esforzado por daros una buena educación. Sois producto de una sociedad que, con todas sus debilidades y sus amenazas, sigue siendo un país que no está tan mal. Y a su vez, tenéis por delante un futuro absolutamente inimaginable para las generaciones anteriores, con un potencial increíble, con una capacidad de crecimiento infinita. Hoy en día, con 2 móviles y 2 micrófonos, tú tienes 1 millón de seguidores y sumo todas las redes sociales, cuando hace 6 años tenías 6.000 seguidores. Esto es sintomático de que se pueden hacer cosas que antes eran impensables. Tú hoy compites con una cadena de televisión o con todas las cadenas de televisión, compites con los medios de comunicación tradicionales. Esto era impensable hace 20 años. No te digo hace 100, hace 20. ¿No? Es decir, vuestro potencial es ilimitado. Pero para eso os toca esforzaros, os toca trabajar, os toca ser pacientes, porque los resultados no se obtienen de manera inmediata en ningún sitio, tampoco en el mundo de las redes sociales. Y os toca echar toda carne de asador. Y yo estoy convencido de que en el mundo en el que tenemos, con todos los problemas que hay, en la España que tenemos con todos los problemas que hay, tenéis la oportunidad más grande que ha habido jamás en la historia de España para crecer, para formaros, para montar una empresa, para tener un buen puesto de trabajo en otra empresa, para formar una familia y un futuro muy brillante por delante. Así que no os dejéis deprimir por lo que leemos en el día a día de las noticias de que si Sánchez, que si Trump, que si tal. El potencial que tenéis por delante es brutal. Aprovechadlo bien, preparados bien, estudiad, leed, esforzaros, trabajar y os va a ir bien. Pues eso es todo, Iván Espinosa. Muchísimas gracias por haber estado este rato Gracias, con Luis. nosotros. Si te ha gustado esta entrevista, tenemos otra por aquí que te va a encantar. Muchísimas gracias. A la de 3.